y una ansiedad patológica, conocer las características y los criterios diagnósticos de los trastornos de ansiedad más frecuentes, ¿ya? Establecer un diagnóstico diferencial adecuado, ya entre los trastornos de ansiedad y orientar un tratamiento general básico de los trastornos de ansiedad. Porque ustedes cuando vayan a su CERU, van a tener que manejar estos trastornos de ansiedad, ¿no? Porque no hay psiquiatra de repente en la periferia donde les van a mandar a ustedes, ¿no? Entonces, mínimo, ¿qué medicamento se puede brindar? ¿No? ¿O qué hacer? Bien, entonces, a ver, nos animamos con este caso clínico, ¿ya? Hombre de 26 años, soltero, que es traído a consulta por su familiar por llevar 3 meses negándose a salir de su casa. La razón que aduce el paciente es el convencimiento de que tiene la mandíbula asimétrica y la cara torcida. Según refiere, esta situación es progresiva y cada vez más deforme cuando se observa en el espejo. Se avergüenza de su aspecto por lo que no quiere salir. Se angustia mucho cuando ve su imagen y no puede dejar de pensar todo el día en su deformidad. Ha consultado con varios cirujanos maxilofaciales, pero estos le dicen que no presenta simetría facial y lo remiten a psiquiatría. El diagnóstico del paciente es, que es, chicos, a ver, trastorno depresivo mayor con ideas delirantes, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia paranoide, trastorno dismórfico corporal, trastorno hipomaníaco. ¿Quién dice sí? A ver, levante la mano. Un trastorno Wow, dismórfico corporal. muy bien, Abigail, excelente. Así es, ¿no? Entonces, miren, este trastorno dismórfico corporal genera ansiedad en esa persona. Entonces, la ansiedad está como involucrada en una serie de trastornos, ¿no? Ansiedad va a haber, por decir, hasta en una depresión, va a haber en un trastorno, un TOC, como estábamos viendo, ¿no? Entonces, pero hay que discernir eh, algunas características de esta ansiedad. Vaya, en la mañana estábamos viendo, por decir, ansiedad por consumo de sustancias o por drogas, ¿no? Y el criterio era pues que para hacer el diagnóstico de ansiedad por consumo de drogas tiene que estar dentro del mes, ¿no? Del último consumo. Y así entonces la ansiedad, se habla del espectro de ansiedad. Y por tanto, pues se ha incrementado los trastornos de ansiedad, sobre todo después de la pandemia del COVID. Muy bien, Abigail. Abigail, ¿quién es tu docente práctica? Abigail. Doctor, no llegué a contestar yo. Iba a decir eso, pero el que contestó fue mi compañera Danit, mamá. Pero sí, también le iba a decir trastorno dismórfico corporal. Y Ah, respondiendo a su pregunta, usted, doctor. bien, chicos, para que despierten. Ya entonces, algunas generalidades, ¿no? Sobre el trastorno de ansiedad, ¿no? Ustedes saben que cuando uno tiene ansiedad va a disminuir la funcionabilidad, va a haber un temor constante. Una persona no controla sus emociones, ¿no? Entonces, luego veremos secuelas, consecuencias, ¿no? Dentro de la epidemiología vamos a ver pues que este incremento de los casos de ansiedad después de la pandemia se ha duplicado, es mucho más frecuente en las mujeres, 2 veces más frecuente, ¿no? En los hombres, 1 de cada 10 pacientes que acuden a consulta pues tienen problemas de ansiedad, 10 a 12% de la consulta, de todas las consultas de atención primaria cursan con ansiedad, ¿no? Entonces una prevalencia aproximada a nivel mundial y también global es 34,5 en la población general, que puede llegar hasta un 50%. Ya dentro de los trastornos psiquiátricos, el más frecuente es el trastorno de ansiedad, porque vamos a ver que hay una serie de subclasificaciones de ansiedad. Entonces, normalmente, pues, cuando uno tiene una situación de estrés, ¿no? Hay un miedo, que este miedo pues puede ser protector, ¿no? Porque podemos enfrentar la situación o escapar, ¿no? Hacia una situación de peligro, ¿no? Y esto pues facilita la supervivencia, predispone también a la experiencia, ¿no? Entonces juega un rol protector, ¿no? Eh, Desencadena una experiencia, ¿ya?
Este estrés entonces no es una respuesta inmediata, medianamente tolerable, no llega a ser patológico, obviamente hay síntomas físicos, ¿no? Y es manejable, pero si continúa esta situación estresante, ¿no? Ya va a pasar a lo que es una ansiedad, ¿no? Ya pues va a haber ausencia de un estímulo amenazante, pero se presenta pues estos síntomas, por ejemplo, estos síntomas físicos o estos síntomas autonómicos, va a estar constante. Va a haber una anticipación del estímulo, un miedo anticipatorio constante, ¿no? Va a haber una respuesta maladaptativa. Por eso vamos a ver que algunas consecuencias de un trastorno de ansiedad crónico es la hipertensión, ¿no? Sobregeneralización. Siempre, pues, esa persona, su pensamiento va a ser sobre generalizado, ¿no? Pensamientos catastróficos, ¿no? Y esto, pues, ya, digamos, es una ansiedad eh, por sí, ¿no? O sea, ya tendría criterios, ¿no? Pero hay tipos de ansiedad. Estamos hablando de cosas generales. Muy bien, entonces, repetimos, normalmente el ser humano está, pues, en una situación de estrés que puede manejarlo. Si no lo maneja, si no se lleva a sobrellevarlo, va a pasar a lo que es un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces, que la ansiedad es un trastorno afectivo que genera carga en la enfermedad, disminución de la funcionabilidad. Hay una sobregeneralización del miedo, ¿no? Y inhabilidad para discriminar amenazante, algo amenazante versus seguro, ¿no? Siempre constantemente tienen ese miedo anticipatorio, ¿ya? Y eso no está bien, pues, ¿no? Entonces, la ansiedad vamos a ver que va a afectar varias esferas. Ya en el examen psicopatológico vamos a ver, por decir, la ansiedad va a afectar lo que es el apetito, ¿no? El centro de la saciedad, el centro del hambre, ¿no? Mira, ¿dónde está el centro del hambre, chicos? ¿Ah? ¿En qué estructura cerebral se encuentra el centro del hambre? Ta, 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 ta. En el hipotálamo. Nadie. ¿Quién? Hipotálamo. Hipotálamo, muy bien, están muy bien, están despiertos. Entonces, en el hipotálamo está pues el centro de la saciedad, el centro de la... Entonces, cuando hay una ansiedad va a haber una desregulación. A ese nivel que va a haber este incremento del apetito, entonces las personas recurren al picoteo, al comer todo el día constantemente. O también puede haber disminución del apetito. Lo más frecuente es que cuando ustedes están ansiosos por un examen, ¿qué hacen? Están buscando qué comer, ¿no? ¿Qué más? También la ansiedad va a afectar la esfera del sueño, ¿no? El sueño se va a desregular, va a haber dificultad para conciliar el sueño, más tiempo para dormir, ¿no? Normalmente uno duerme pues en 10, 15 o 20 minutos, pero puede estar en la cama horas tal vez tratando de conciliar, ¿no? Y un sueño disminuido, ¿no? Mira cómo la ansiedad influye en varias áreas cerebrales. De igual manera, cuando uno tiene ansiedad no puede concentrarse, pues no va a alterar la concentración, entonces hay problemas de hipoprosexia, aproxia, ¿no? No fija bien la información, hay olvidos, doctor, porque no puedo recordar lo que he aprendido. Ayer en la noche sabía y ahora no me acuerdo nada, ¿no? Ese es frecuente también cuando se cursa con trastorno de ansiedad. Va a haber preocupaciones, ¿no? Va a haber rumiación de pensamientos, ¿no? Pensamientos reiterativos, intrusivos, ¿no? Que esto pues trae malestar al ser humano y no puede vivir en plenitud, ¿no? Va a disminuir su funcionabilidad. Muy bien. Entonces, hay un espectro de ansiedad, miren. Mira, puede ser una ansiedad por un trastorno, por una situación estresante, o puede ser un trastorno de ansiedad por algunos criterios clínicos que lo vamos a ver, ¿no? Pero tenemos que diferenciar cuando es una ansiedad por medicamentos, cuando es una ansiedad por una situación psicológica o por un evento estresante, ¿no? Entonces ahora lo vamos a desarrollar de una manera
resumida, ¿ya? Entonces, primero, ver la fisiopatología. ¿Qué sucede en los trastornos de ansiedad en general? ¿No? Ya habíamos hablado que hay neurotransmisores que están involucrados. Uno de ellos, el más importante, ¿saben, chicos? ¿Qué neurotransmisor estaría involucrado o alterado? Vamos, no se duerman, que tiene clases hasta las 12, creo, hoy día. Vamos, para terminar rápido, chicos. ¿Cuál es de los neurotransmisores, de repente el que esté más involucrado? Estamos viendo en la práctica. A ver, Abigail. Doctor. ¿Nadie? ¿Qué neurotransmisores pueden estar involucrados en un trastorno ansioso? A ver, disminución de Es GABA, GABA, ¿qué más? la dopamina. Dopamina, la serotonina. serotonina. Muy bien, entonces hay una alteración de neurotransmisores. ¿Qué circuitos están involucrados? ¿Qué circuitos? Ya habíamos mencionado el circuito del sistema límbico. El sistema límbico está conformado por muchas estructuras cerebrales. Uno de ustedes han mencionado el hipotálamo, la amígdala como director de la orquesta, la corteza prefrontal, el cíngulo anterior, ya son circuitos que están involucrados en la fisiopatología de la ansiedad. No se olviden, ¿ah? Ya está, ¿ve? Miren, pues, la corteza prefrontal, ¿no? El cingulado anterior, el hipocampo, la amígdala, la ínsula, ¿ya? El hipotálamo. Son regiones cerebrales que están involucradas en el trastorno de ansiedad. Todo esto es el sistema límbico, el sistema de las emociones. Miren, pues acá vemos, por decir, ¿ya? Una situación estresante, chicos, ¿no? Por decir una amenaza, una situación estresante, que esto a través de las vías sensitivas, ¿no? Va a llevar al sistema nervioso central, ¿no? Pero para llegar al sistema nervioso central tiene que pasar por una estructura cerebral que filtra los estímulos. ¿Cómo se llama esta estructura cerebral? El tálamo. El tálamo va a direccionar algunas áreas cerebrales, como por decir la corteza sensorial primaria, la corteza de asociación, la amígdala, ¿no? Y la amígdala es, digamos, el director de la orquesta del sistema límbico. Ya ustedes saben, pues, como director de la orquesta tiene que direccionar, va a direccionar, por decir, un ejemplo práctico, por decir, ¿ya? Eh, de la amígdala va a ir a, tú sabes, el trigémino, tiene varios núcleos. Uno de los núcleos es el núcleo trigemial, ¿no? El núcleo facial motor, que cuando uno tiene ansiedad se va a expresar en la expresión facial de miedo, ¿no? Y así, mire, pues, por decir de la amígdala, el estímulo llega, pues, del tálamo a la amígdala, por decir uno de los ejemplos, ¿no? Va a llevar al hipotálamo lateral. Y este hipotálamo lateral va a activarse el sistema simpático. Y el sistema simpático pues va a incrementar el sistema autonómico, ¿no? Como es la taquicardia, la sudoración, ¿no? La presión arterial. Entonces, a un estímulo va a haber una serie de respuestas a nivel de varias estructuras cerebrales, lo que explica pues muchos de los síntomas, por decir, una amenaza, una situación estresante, va a llegar al tálamo, el tálamo lo va a filtrar, lo va a dirigir a la amígdala y la amígdala va a mandar una información al locus ceruleus. ¿Dónde está el locus ceruleus? ¿Qué hace el locus ceruleus? A ver, chicos, el locus ceruleus, ¿qué hace?
Ta. El locus ceruleus lo que hace es liberar catecolaminas como noradrenalina, ¿no? Y esto pues incrementa el sistema simpático, ¿no? Entonces, estas cosas tienen que quedar claras. ¿Por qué? Hay síntomas autonómicos, ¿no? ¿A qué se debe? Muy bien. Entonces, acá este circuito, miren, acá está la amígdala. La amígdala tiene tres áreas principales, el área basal, lateral y central. Esta amígdala pues está recibiendo información de qué? Del tálamo, ¿no? Estímulos viscerales, sensitivos. La amígdala tiene que direccionar a estructuras cerebrales, ¿no? El cingulado anterior, la ínsula, la corteza prefrontal ventromedial, donde pues esta corteza prefrontal tiene que tomar decisiones, ¿no? Ya, y están, digamos, sincronizados, ¿no? Ya, y después esta información tiene que ir al hipotálamo, por eso en el hipotálamo se altera pues el centro del apetito, el centro de la saciedad. Acá está el locus ceruleus también, ¿no? La sustancia periacueductal, área tegmentroventral. Una serie de interacciones entre las estructuras cerebrales que se autorregulan. Si hay una ansiedad crónica, se va a desregular. Por eso en el hipotálamo se altera el apetito. El hipocampo, miren, el hipocampo, el centro de la memoria, no se consolida la información, ¿ya? Acá está el locus ceruleus, que va a liberar mayor noradrenalina para las respuestas al inicio fisiológicas. ¿Hasta acá una pregunta, chicos? ¿Ninguna? ¿Vamos Todo, bien? todo claro, doctor. Sí, todo Gracias. muy bien. Entonces, dentro de la etiopatogenia, vamos a ver pues que hay factores genéticos, sociales y ¿no? Situaciones de estrés o de experiencia que estamos mencionando, ¿no? Todos los factores genéticos, hay un riesgo moderado, hay una carga heredable inclusive, ¿no? Refieren de 15 al 20%, ya neuroanatómicamente se sugiere una hiperactivación de las regiones límbicas, ¿no? Lo que estábamos mencionando. Hipoactividad de la corteza prefrontal. Ustedes saben que la corteza prefrontal es la que toma decisiones. Si hay una hipoactividad, no, pues no va a poder eh, controlar adecuadamente otras estructuras cerebrales, ¿ya? Así como la conectividad va a estar disminuida entre ambas regiones, ¿no? Entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Problemas psicológicos, ¿no? Como baja autoestima, baja tolerancia a la incertidumbre, poca confianza con la propia capacidad de afrontamiento, ¿no? Están los sociales. Entonces, dentro de la etiología no es multifactorial, pero no resaltamos que hasta un 20% de todos los trastornos ansiosos es heredable. Por eso hay que indagar una buena anamnesis. ¿No? Entonces, factores es multifactorial, ya sabemos, biológicos, ¿no? Experiencias, ahí puede haber también condicionamiento, o sea, la ansiedad por un aprendizaje aprendido, problemas psicosociales, ¿no? Entonces, hay que saber identificar, ¿no? Los trastornos médicos pueden condicionar ansiedad, por decir, por ejemplo, una cardiopatía, una valvulopatía, un prolapso, puede condicionar ansiedad, pero es por una causa orgánica, una causa cardíaca, ¿no? Entonces, no vamos a darle antidepresivos, sino debe recibir tratamiento médico, ¿no? O por decir un problema a nivel pulmonar, una embolia, un neumotórax podría condicionar a una ansiedad. O también un temblor esencial, ¿no? Una enfermedad de Wilson, una caticia que es una consecuencia de una sobremedicación, puede condicionar ansiedad. La caticia es intranquilidad, ¿no? De la persona y trastornos neurológicos que pueden condicionar ansiedad, como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la epilepsia. Entonces, muchas enfermedades médicas, ¿no?
pueden condicionar a una ansiedad, pero sería de origen médico, no sería psicógeno. Ya chicos, eso hay que saber diferenciar. Si es así, ustedes lo encuentran en su serum, a dónde lo van a derivar, a la especialidad que compete, ¿no? Por decir, metabólicos, endocrinológicos, ¿no? Lo más frecuente que te puede dar una ansiedad endocrinológicamente es el hipertiroidismo. Entonces, si encuentran perfil tiroideo alterado, pues hay que referirlo pues al endocrinólogo, ¿no? Ya para que mejore esa situación. O un feocromocitoma es un tumor de las glándulas suprarrenales que está liberando catecolaminas y por tanto está creando palpitaciones, intranquilidad. Son causas médicas, ¿no? O también pueden ser pues de causa de sustancias psicoactivas, ¿no? Por decir drogas, ¿no? El tabaco a la cabeza, mucho tabaco puede causar ansiedad. Igualmente, pues el alcohol y otras drogas pueden condicionar ansiedad. La abstinencia al alcohol también condiciona ansiedad, como es el nombre. ¿Cuál era el nombre? Cuando hay ansiedad a la abstinencia por alcohol, delirium tremens, ¿no? Se están olvidando. Cuando la ansiedad es fuerte debido a la abstinencia o falta de consumo de alcohol, esa persona entra en un delirium tremens, ¿ya? Entonces, l- la adicción también a las benzodiazepinas puede causar ansiedad, ¿no? O otras drogas. El tabaco también puede causar ansiedad. Entonces hay que saber eh, diferenciar, identificar por qué está presentando ansiedad una persona. No es que ansiedad es solo de psiquiatría, no estamos viendo que también puede ser una causa médica, puede ser por sustancias psicoactivas, drogas, ¿ya? Entonces, ¿qué síntomas se va a presentar? Lo vamos a determinar ahora, ¿no? Según los criterios clínicos. Para poder determinar una ansiedad características, tienen que cumplir criterios clínicos. Ya hemos estado viendo en la práctica para una depresión, también hay criterios clínicos. Cuándo se presenta, cómo se presenta, y ya hasta todo esto lo determinan los criterios clínicos. Bien, listo. A ver, un toque, chicos, un momentito. Listo. Ahora sí, continuamos. Vamos. Bien, entonces hay una serie de trastornos ansiosos, ¿no? Por decir el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, fobia social, fobia específica, agorafobia, que brevemente vamos a mencionar los criterios clínicos, ¿sí? Por decir el trastorno de pánico, ¿no? Dice que es un miedo intenso, ¿no? En una persona que miedo a morir, miedo a perder el control, ¿no? Miedo a volverse loco. Entonces, esto es de una forma súbita, ¿ya? De una forma súbita, en minutos, ¿ya? Y puede llegar pues hasta 20 minutos. Pero este criterio principal, ¿no? De este miedo tiene que estar asociado a 4 más síntomas. Miren, sensación de ahogo, puede ser disnea, molestia en el tórax, palpitaciones, taquicardia, sudoración, escalofríos, temblor, puede haber náuseas, malestar abdominal, parestesias, puede haber despersonalización, desrealización. ¿No? Entonces, un trastorno de pánico tiene que haber 2 episodios, sí o sí 2, para decir trastorno de pánico. Pero si solo es uno, se está presentando solo en este momento, es episodio de pánico, ¿ya? Episodio de pánico. Pero si son 2 o más, ya es trastorno de pánico, ¿ya? Muy bien. Tenemos el otro trastorno que es muy frecuente,
mucho más frecuente que todos, es el trastorno de ansiedad generalizada. Miren, pues, ¿cuáles son los criterios clínicos, no? El síntoma cardinal o principal es preocupaciones excesivas por diversos temas, un miedo constante, difícil de controlar, asociado a 3 síntomas. Pueden ser tensión muscular, inquietud, problemas de concentración, fatigabilidad, problemas en el sueño, irritabilidad, todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, 3 a más de estos síntomas, ya, más, por más de 6 meses, estamos hablando de un trastorno de ansiedad generalizada. No se olviden, en el adulto, porque en el niño, miren acá, solamente se requiere este miedo constante y frecuente, más un síntoma de esto, ¿no? En los niños hay que ser más cautelosos, ¿no? Solamente te pide uno nada más. Ya en cambio en el adulto es más de 3, ¿ya? Y es más, en el niño es solo por un mes. Si tiene un mes constante de estos síntomas, un trastorno de ansiedad generalizada. En el adulto, más de 6 meses. Muy bien. Fobia social, ¿no? Muchos de nosotros o ustedes pasan por esto, por fobia social, ¿no? ¿Qué pasa? Pues, tienen miedo, pues, a someterse a público, a dar un discurso, o comer en público, o trabajar, ¿no? Esto les va a discapacitar, ¿no? Entonces sienten que van a hacer el ridículo, una conducta inadecuada, ¿no? Y por tanto se va a activar el sistema autonómico como tal, ¿no? Y va a haber pues temblor, sudoración, rubor, por eso le dice, hoy se pone rojo, chaposito se pone, ¿no? Cuando sale al frente a hablar, ¿no? También tiene, digamos, ideas distorsionadas, ¿no? De que va a ser estupideces, va a ser aburrido, va a ser desagradable, ¿no? Son pensamientos irreales, ¿no? Catastróficos. Entonces, la fobia social, una persona tiene que presentar estas dificultades más de 6 meses, ¿ya? Más de 6 meses. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Ninguna. Y chicos. No. Dentro del diagnóstico diferencial, entonces voy a cerrar la ventana ya, porque mucha bulla, un toque. Ya, ahora sí. Entonces, ustedes deben saber diferenciar entonces los trastornos de ansiedad, que son de causa psicológica o de salud mental, y los que son de causa física o de salud física, ¿no? Son 2 grandes grupos que ya terminando la clase, ya más o menos ustedes deben eh, tener el conocimiento de que hay 2 tipos de grandes causas que causan ansiedad. Una que es psicógena de salud mental y otras son de causa médica o de salud física. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, miren, la ansiedad, tenemos una serie de trastornos, ¿no? El espectro de ansiedad, tenemos, por decir, el trastorno de estrés postraumático, que anteriormente se llamaba flashback, ¿no? Pero esto ahora se llaman reviviscencias, ¿no? Actualmente se llaman reviviscencias, ¿no? Que más tienen síntomas evitativos, que no hacen que la persona evite situaciones que le hagan recordar esa mala experiencia, recuerdos intrusivos. El trastorno de estrés postraumático va a haber situaciones afectivas, ¿no? Afectivas y también cognitivas, porque si está asustado, si está triste, no, saben que la parte cognitiva se va a afectar. Entonces, para decir trastorno de estrés postraumático, chicos, tiene que pasar más de un mes del evento estresante. No se olviden, ¿ah? Más de un mes tiene que pasar del evento estresante y presenta pues todos estos síntomas, reviviscencias, recuerdos intrusivos, evitaciones, ¿no? ¿Ya?
es trastorno de estrés postraumático. Obviamente el DSM-5 los separa ya por unidades, pero obviamente el espectro de ansiedad hace que mejor lo juntemos para que ustedes sepan diferenciar, ¿ya? Muy bien. También está dentro de los trastornos de ansiedad los trastornos disociativos, ¿no? Que deben tener en cuenta que esto podría ser por situaciones psicológicas, pérdida de un ser querido, de una sentimental, ¿no? De repente de una frustración, ¿no? O tal vez se aplazan por decir psiquiatría. Esto se clasifica, pues, los 5 trastornos disociativos, ¿no? Según el DSM-5, son amnesia disociativa, no se recuerda el evento estresante, fuga disociativa, se están, pueden llegar a un lugar sin saber cómo llegaron, ¿no? Cómo se desplazaron, fuga disociativa. Trastorno de identidad disociativa, no sabe quién es, no sabe cómo se llama, su nombre. Trastorno de despersonalización, ¿no? Y trastorno disociativo en específico, ¿no? Enfocan dentro de los trastornos disociativos. Justamente en la consulta estábamos viendo el jueves un paciente que presentaba un trastorno disociativo. Entonces, ¿hay tratamiento? Sí, obviamente. ¿Cuál es ese tipo de tratamientos? Hay tratamiento farmacológico, tratamiento psicoterapéutico, ¿no? Pero es mejor el tratamiento preventivo, ¿no? Hay que abordar en la parte preventiva, ¿no? La psicoeducación, las campañas, las charlas, es ideal, por decir, esta clase sería ideal para todos los universitarios. La prevención, ¿no? Y pues luego tenemos la psicoterapia, la farmacológica. Pero no se olviden que muchas veces tiene que ir de la mano lo farmacológico con la psicoterapia. Pero si es leve, el trastorno dentro de las características de ansiedad es leve, solamente la psicoterapia. Muy bien. Entonces, dentro del tratamiento vamos a ver que hay un arsenal de fármacos que pueden ser las benzodiazepinas, los antidepresivos y acá no está los antipsicóticos. Si es una situación muy grave, muy crónica, se puede usar los antipsicóticos, como hemos estado viendo en la práctica, ¿no? ¿Ya? Entonces, las benzodiazepinas son sobre todo de emergencia, de rescate, para calmar la ansiedad, ¿no? Porque una persona, pues, si continúa con ansiedad, por ejemplo, el pánico, como dices, puede perder el control, puede desencadenar un trastorno disociativo y eso hay veces le dicen que está loco, ¿no? Pero no es así. Los antidepresivos tenemos una serie de arsenales de antidepresivos que seguramente en la clase psicofarmacológica van a ver lo que son los IRS de elección, pero tenemos los duales, los tricíclicos, ¿no? Ya, los atípicos y la psicoterapia. La psicoterapia, que viene a ser la psicoeducación, puede ser la terapia cognitivo-conductual, que es el que dio mejores resultados. Hay otros tipos de terapias, como puede ser la dialéctica conductual, la cognitivo, la conductual, ¿no? Que necesariamente apoyando a lo farmacológico cuando se usan los fármacos, ¿no? Entonces, chicos, ¿el ser estudiante de medicina genera ansiedad, sí o no? ¿Qué dicen? El ser Sí, estudiante de medicina, demasiado. Un poco. chicos, entonces ustedes, como estudiantes de medicina, hay una predisposición, ¿no? De tener alguno de los trastornos ansiosos, seguramente, pues, por la presión, por la carga educativa que tienen que responder, ¿no? Entonces, obviamente, como tal, ustedes tienen que aplicar sus medidas preventivas. No de frente se van a pildorear, ¿no? No, simplemente primero la parte preventiva, ¿no? Cuidar algunas áreas funcionales, ¿no? Entonces, por decir, eh, ¿cómo cuidarse, no?
cómo restablecer su salud mental, interactuando socialmente, ¿no? Realizando actividades, ¿no? Actividades que les traiga placer, ¿no? Estilos de vida saludables, es lo primero, ¿no? Estilos de vida saludable, como es dormir por lo menos 6 horas, ¿no? Comer saludable y hacer deporte, estilos de vida saludable. Eso es la parte preventiva, interactuar socialmente. No se trata de que me voy a encerrar a estudiar día y noche para sobresalir, pero sin interactuar socialmente. Vas a estar susceptible a presentar cualquier trastorno psiquiátrico. ¿Ya? Entonces ya saben cuál es el plan de ustedes ahora. Ya, estilos de vida saludables, ya, vida social, ¿no? Conectarse, intercomunicarse con otras personas, ¿no? Obvio, ¿ah? Estamos enmarcando en la parte preventiva, chicos. No se van a pildorear, no se van a tomar una pastilla para dormir o una pastilla para estudiar más. Los chicos a veces de años anteriores, doctor, por favor, quisiera una prescripción de un medicamento para que pueda estudiar toda la noche, no pueda y no duerma. O otros, doctor, yo quisiera pastillas para dormir, ¿no? Primero la parte preventiva, ya no me estén pidiendo recetas, ¿ah? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Están ahí? Sí, Sí, doctor, doctor, Sí, prometido. doctor. Ya. Tampoco me pidan notas. ¿Ya? ¿Por qué no piden ayuda? No, seguramente por ahí hay un estigma, un miedo. Yo cuando estudié psiquiatría en el pregrado, eh, había ese miedo, ¿no? De que, uy, cuando uno usa pues ya algún fármaco, un psicofármaco, ya está quemado, ¿no? ¿Sí o no? Uy, ya está muy mal. Pero hoy en estos tiempos, en estos tiempos, es normal usar psicofármacos. Ustedes saben, pues, que hasta los antipsicóticos se puede prescribir a alguno de ustedes, pero a una dosis mínima, seguramente puede ser, pues, para un trastorno de ansiedad, o puede ser para un trastorno de pánico, o para una depresión con síntomas psicóticos. Se utiliza ahora, los antipsicóticos en todos nosotros, pero hace muchos años todavía se pensaba, uy, no, ya este ya está quemado, no, no, y agravamos más. Entonces, soliciten ayuda, chicos, ¿está bien? ¿Qué consecuencias podemos tener si no tratamos nuestra ansiedad? ¿Cuáles serían las consecuencias? Vamos, chicos, consecuencias médicas. Yo sé que están cansados. Frustración. Ya, puede ser frustración, pero consecuencias médicas, primero una hipertensión emotiva, si no son tratados adecuadamente, una hipertensión crónica, ¿no? Ahí en la mañana estábamos viendo, si no es tratada adecuadamente una depresión, ¿qué pasa? Crónicamente, ¿qué genera la depresión crónica? Distimia. Suicidio. Depresión puede condicionar a una diabetes, Diabetes. sí, una diabetes, ¿no? Porque ya saben que una depresión va a producir intolerancia, intolerancia a los carbohidratos, ¿qué más? La Resistencia a resistencia a la la, insulina. resistencia a la insulina. Entonces son consecuencias de que no le damos la debida importancia a los trastornos psiquiátricos, chicos, ¿ah? Qué bueno que esta rotación pues está aprovechando al máximo, ya, y así tiene que ser, pero que todos estén así, aprendiendo muchas cosas. Listo. ¿Cómo se protegen? ¿Cómo se van a proteger? Ido, ¿cómo te vas a proteger? Ido, Presente, doctor. ¿cómo te vas a proteger de tu salud mental? ¿Ah? ¿Cómo vas a proteger tu salud mental? De diversas formas, doctor, ¿no? Una es haciendo ejercicio, ¿no? Para ¿No? desestresarme, pues.
Así es, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? Hace poco nomás estoy hablando. ¿Mm? Interactuar socialmente, dormir adecuadamente, alimentarse adecuadamente, ¿ya? Estar saludables. Entonces hay que proteger 4 áreas. La área personal, ¿no? Ustedes con estos estilos de vida saludable tienen que interactuar con su vida social, ¿no? Tienen que tener su soporte familiar, obviamente, ¿no? Si está lejos la familia, pero comunicarse frecuentemente, ¿no? Y tienen que investigar, estudiar lo máximo, ¿no? Porque el investigar, estudiar, hace que tengan reserva cognitiva para el futuro. Muy bien. Entonces, estilos de vida saludable, no interactuar socialmente, el soporte familiar es básico, ¿no? Siempre hay tiempo para todo, ¿ya? Siempre hay tiempo para todo, hay que organizarse, distribuirse. Entonces, así son las personas se adaptan bien y si no, pues no tienen esa organización adecuada, va a haber un desequilibrio y van a perder la funcionabilidad. No queremos eso, ¿no? A ver, ¿qué me responde esto Abigail? Y ahora sí, Abigail. Una banquera la ascendieron y debe exponer en el auditorio. Le da miedo la designación, ahora presenta insomnio y molestias digestivas. A una semana de su presentación llama a su médico y cabecera para ayudarle. ¿Qué tratamiento farmacológico iniciarías? A ver, Abigail, vamos. Abigail a la 1, a las 2, Sí, a las doctor, aquí 3. estoy. Y ya, ¿qué vas a responder acá? Mm, a ver, según el caso, podría ser mm, un beta bloqueador. No, te jalaste. Ochante. A ver, Ochante. Ustedes están pensando en que termine la clase nada más. Y a un Sí, sí, voluntario, ¿eh? estoy Ya, Ochante. Puede ser, ¿Quién habla? Kido. ¿O quién está? Garcilaso, doctor. Garcilaso. Ya, ¿qué Puede ser dices? unas benzodiazepinas a demanda, Su madre, le vas a crear adicción. Le pero vas a... bueno, Buen intento, pero te jalaste, ¿no? ¿Alguien rescatable por ahí? Bueno, primero, a ver, ¿qué trastorno tiene? ¿Ah? Con el caso clínico, ¿qué trastorno tiene? Sería un cuadro de ansiedad, doctor. Pero qué ansiedad ansiedad, pe. Ustedes saben que una cuando Por es ansiedad pánico que escénico. sería una fobia, ¿no? social. Una fobia social, ¿ya? Ahora sí, acá le tenemos que dar obviamente unas benzodiazepinas, pero que del rescate, ¿se acuerda? Pero no hay acá la respuesta, pero sí dice benzodiazepinas más IRS, sería lo ideal. ir. Y empezar a asociarle ya la benzodiazepina con los IRS. Ya dije, hay varias clasificaciones o tipos de IRS. ¿Pero por qué? Porque los IRS recién hacen efecto. ¿A qué semana? ¿A partir de qué La semana hacen sexta efecto? semana. No, a partir de la A segunda partir de la semana. segunda semana. A partir, sí, después de la segunda semana están haciendo efecto. Entonces, por tanto, las benzodiazepinas estarían ayudando los primeros días. Después retiramos porque podría causar adicción si continuamos más por un mes, más de un mes. Listo, chicos, ¿ves?
¿Preguntas, dudas? Yo ya sé su realidad y ustedes están a la escapada y al correteo, ¿no? Bueno, pues, ¿dudas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, Merino, ¿estás ahí? Sí, doctor. Ya para la próxima semana, la práctica, se van preparando casos de trastorno de ansiedad. Y nos vemos entonces la otra semana. Eso es todo, Ya, chicos. Muchas gracias, ¿ya? doctor. Muchas Muchas gracias, doctor. gracias, doctor. Buenas noches. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches, chicos.